esperaba en Dios, me parece bien dar inicio a la serie que, si ustedes de los que toman notas, si le quieren poner un título, la serie se va a titular Firmes en su gracia, firmes en Jesús. Firmes en su gracia, firmes en Jesús. Y durante varias semanas vamos a estar viendo, vamos a ver el tiempo que nos lleva, pero sí les pido que me tenga paciencia, porque vamos a ir poniendo bases que son muy importantes para que usted pueda disfrutar de una vida plena en Cristo. Amén. El problema es que la religión ha puesto muchas cosas que han contaminado la vida del creyente, y esas cosas tienen que ser depuradas, tienen que ser eliminadas, tienen que ser quitadas, y solo pueden ser quitadas conforme se nos va revelando más a Jesús. Necesitamos que Jesús se nos siga revelando cada vez más. Uno de los errores que se puede cometer es pensar que Jesús solamente es necesario para nacer de nuevo, y que el Evangelio es necesario para venir, obviamente para obtener salvación, pero que luego nosotros debemos vivir una vida de desempeño, una vida de esfuerzo, una vida de diferentes cosas para poder seguir en esta vida cristiana que, como muchos dicen, es una vida dura, es una vida difícil, hay que caminar por el camino angosto, hay que pasar por la puerta estrecha. Entonces yo ya le conté en más de una ocasión como una persona me decía que a veces hablando con la gente les decía, bueno, es que la vida cristiana es dura, la vida cristiana es difícil. Y entonces yo lo miraba y le decía, mira, la vida cristiana sin Cristo no es difícil, la vida cristiana sin Cristo no es dura, la vida cristiana sin Cristo es imposible de vivir, no se puede vivir. Pero una vez que uno conoce a Cristo y una vez que a uno se le revela Cristo, ya la vida cristiana no es dura. Y el problema que tenemos, por eso una de las cosas que a mí siempre me gusta decir es que en esta iglesia todos van a ser aceptados, todos van a ser amados, nadie va a ser rechazado, nadie va a ser juzgado. Amén. Esta iglesia, tenemos un pastor amigo que se llama el pastor Kevin Cooley, y él tiene un lema en su iglesia que es la iglesia donde la gente no perfecta es bienvenida. Entonces, a veces el problema es que muchas personas tratan, cuando se les predica a Jesús o cuando se les habla acerca de lo importante que es confiar en Jesús, la persona empieza a pensar, si ha escuchado algo, empieza a pensar que si yo empiezo a ir a la iglesia voy a tener que dejar de hacer esto, voy a tener que dejar de hacer aquello, voy a tener que empezar a hacer esto otro o hacer aquello otro. ¿Por qué? Porque siempre se han presentado un conjunto de normas, se han presentado un conjunto de mandamientos, se han presentado un conjunto de reglas. Entonces es como que la persona piensa, tú no me estarías invitando a la iglesia si supieras cómo soy. Me acuerdo que una vez estábamos evangelizando en Hospitalet y le estaba evangelizando a una chica, y esta chica me decía, realmente me gustaría ir a la iglesia, pero ¿sabe lo que pasa? Que si voy a la iglesia voy a tener que dejar de salir de fiesta, y a mí me gusta mucho salir de fiesta. Y yo le dije, tú sigues saliendo de fiesta, pero luego ven a la iglesia. Entonces es como que a la gente no le encaja, la gente piensa, si voy a la iglesia voy a tener que comportarme mejor. Tal y como soy ahora, no voy a poder ir a la iglesia, porque es que usted no sabe cómo soy. Usted no sabe lo que hice ayer sábado por la noche. Pero ese es el punto. Evangelio es que todos son bienvenidos y que todos somos recibidos tal y como somos. Porque si no, ¿dónde está aquí la clave? Si la salvación viniera porque nosotros empezamos a portarnos bien, entonces ya no sería una salvación por gracia, sería una salvación que usted y yo logramos obtener con nuestras buenas obras, ¿no? Lo importante es que Dios, y esto es muy importante que usted lo tenga claro, Dios en cada momento de nuestra vida nos recibe tal y como somos. Él no nos recibe tal y como un sistema religioso quiere que seamos. No, porque a la iglesia hay que venir con traje y con corbata. A la iglesia no se puede venir con pantalón corto. A la iglesia no se puede venir con chancletas. A la iglesia no se puede venir maquillado. No. Dios no nos recibe, o Dios no nos acepta en base a un conjunto de reglas. Dios nos acepta tal y como somos. La gracia de Dios nos alcanza en el lugar donde estamos. Pero lo maravilloso de esto es que la gracia de Dios nos alcanza en el lugar que estamos, pero nunca nos va a dejar allí. Dios nos ama tanto que nunca va a dejarnos en el mismo lugar donde nos encuentra. Amén. Y eso es lo maravilloso. Ayer decía el evangelista,
Franklin Graham cuando él ofreció el llamado a la salvación, hablando acerca del hijo pródigo, y él le decía a la persona: tú tienes la decisión, tú decides quedarte en el lugar donde estás. Obviamente los que conocen la historia del hijo pródigo la recordarán, que es en ese lugar donde el hijo pródigo estaba dando de comer a los cerdos. Entonces él decía: tú decides quedarte ahí con ese olor, con esa suciedad, o tú decides cambiar, decides dar la vuelta e ir hacia otro lado. Escuche, la gracia de Dios alcanzó al hijo pródigo allí donde estaba, pero no lo dejó allí, lo mandó de vuelta a casa de su padre. La gracia de Dios le dio vestido nuevo, la gracia de Dios le puso anillo, la gracia de Dios hizo que hicieran una fiesta para él. Y ese es el punto. La gracia de Dios no se encuentra donde estamos, pero Dios nos ama tanto que Él no quiere que nos quedemos donde estamos. La gracia de Dios no se encuentra en el lugar de la enfermedad, pero Dios nos ama tanto que Él no quiere que nos quedemos en el lugar de la enfermedad, sino que Él quiere que entendamos que ya alguien pagó por nuestra sanidad. La gracia de Dios nos ama tanto que nos encuentra en el lugar de la pobreza, pero Él no quiere que nos quedemos en la pobreza. Él quiere que entendamos que alguien pagó para que ya no seamos pobres, sino que seamos ricos. Ese es el punto. La gracia de Dios nos encuentra en nuestro lugar de pecado, pero Él quiere que entendamos que ya no quiere que nos quedemos ahí, sino que Él nos ha amado tanto que alguien ya pagó por nuestros pecados. Escuche, usted y yo necesitamos entender que ahora Jesús y la sangre preciosa de Jesús es lo único que hay entre Dios Padre y el hombre. Y nosotros necesitamos predicar a Jesús porque la gente necesita entender que alguien ya pagó por sus pecados, alguien ya recibió el castigo de sus pecados y ya no tenemos por qué ser castigados nosotros. Gloria sea a Dios. Ese es el punto. Ahora, ¿por qué obviamente hablamos de firmes? Hablamos de firmes porque lo que queremos ver a través de la Biblia es cómo Dios quiere hacernos ver, como decíamos, que estar en Jesús no es solamente un momento, en el momento que yo recibo a Jesús, sino que toda mi vida cristiana yo debo depender de Jesús solamente. Y esa es la clave. El problema es que cuando nosotros vamos avanzando en la vida cristiana, pensamos que todo lo que rodea a la vida cristiana es algo que se le puede acoplar a Jesús. No, escuche, en nuestra vida cristiana necesitamos depender solo de Jesús. Usted hubo un día en el que necesitó depender de Jesús para ser salvo, ¿verdad? Bueno, necesitamos recordar ese momento para entender, yo necesito depender de Jesús cada día de mi vida. Necesitamos afirmarnos en lo correcto, no afirmarnos en un sistema religioso, no afirmarnos en un conjunto de normas, sino afirmarme en Jesús. Yo necesito depender de Jesús para mi salvación, pero necesito depender de Jesús para mi sanidad. Necesito depender de Jesús para mi prosperidad. Necesito depender de Jesús para la educación de mis hijos. Necesito depender de Jesús para mi matrimonio. ¿Cuántos matrimonios están sufriendo? ¿Cuántos padres sufren con sus hijos? ¿Por qué? Por causa de alcohol quizás, por causa de drogas, por causa de diferentes razones. Uno ve padres que están sufriendo con sus hijos, o ve esposas que están sufriendo con sus maridos, o viceversa. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos entender que Jesús es la clave para todo, que Jesús debe ser el centro para todo, que Jesús debe ser más que suficiente para todo. Como un hombre de Dios decía, Jesús más nada es igual a todo, pero todo menos Jesús es igual a nada. Y eso usted debe tenerlo claro. Escuche, no se trata de aquello que usted posee, no se trata de aquello que nosotros hacemos para Dios. El Evangelio nunca tuvo que ver con algo que nosotros hacemos para Dios. Y el problema es que si no entendemos eso, podemos caer en el error de basar nuestra vida cristiana en lo que nosotros hacemos. Y pensar que Dios me acepta más porque yo oro más. Dios me acepta más porque yo voy más a la iglesia. Dios me ama más porque yo oro o leo más la Biblia. O Dios, soy favorito de Dios porque diezmo. Entonces podemos cometer ese error al no entender que Jesús es más que suficiente. Y que yo debo depender solamente de lo que Cristo hizo por mí. Amén. Ahora, vamos a hablar acerca de firmes en la gracia, firmes en Jesús.
para que nosotros tengamos claro en primer lugar que Jesús es la gracia de Dios personificada. Así que venga conmigo en primer lugar a Romanos capítulo 5, versos 1 y 2, por favor. Romanos capítulo 5, versos 1 y 2. ¿Lo tienen? Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, escuche bien, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora dice que estamos firmes en esta gracia. Recuerda que la palabra gracia significa favor inmerecido, favor no merecido. Pero hemos puesto el título de firmes en la gracia, firmes en Jesús, para que usted tenga claro que Jesús y la gracia son exactamente la misma cosa. Amén. Vamos a ver ahora algunos versos, por eso le pido paciencia para que usted vaya paso a paso. Vamos a ir domingo tras domingo desarrollando ciertas cosas. Pero si hay algo importante que nosotros necesitamos entender es que para yo poder permanecer firme en Jesús o para yo poder permanecer firme en la gracia de Dios, yo necesito conocer la gracia. Yo necesito saber qué es la gracia. Entonces lo que vamos a ver estos días es que vamos a entender un poquito mejor qué es la gracia de Dios y vamos a ver qué no es la gracia de Dios. Para que usted y yo podamos estar firmes en eso. Amén. Para que usted y yo podamos crecer y desarrollarnos en esa manera. Ahora, pastor, ¿por qué piensa usted que es importante esto? Bueno, usted puede ver cómo por muchas cartas el apóstol Pablo siempre decía que lo que a él le interesaba es que la gente conociera a Cristo. Hechos nos habla de cómo Felipe predicaba a Cristo, cómo Pablo predicaba a Cristo. Pablo le dice a los corintios: yo he decidido no saber nada entre vosotros sino a Cristo y a este crucificado. El propio Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15: por la gracia de Dios soy lo que soy. Ahora escuche, cuando el apóstol Pablo escribe esa carta, él no es un recién convertido. Usted sabe eso, ¿verdad? Estamos llegando al final de la carta de Corintios y Pablo dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Saben qué momento dice eso? En medio de un momento donde Pablo está defendiendo su apostolado. Y Pablo le está diciendo a la gente de los Corintios: escuchen, yo sé que ustedes escuchan, si ustedes leen otras versiones, ahí en 1 Corintios 15 y luego en 2 Corintios también, él habla de superapóstoles. Pablo les dice: ustedes escuchan a los superapóstoles, pero yo soy el más pequeño de todos ellos. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Escuche, en medio de un mundo donde se habla mucho de grandes hombres y mujeres de Dios, había algo que siempre el hermano Kevin decía cuando a veces le presentaban y le decían: aquí tenemos a un gran hombre de Dios. Él siempre salía y decía: no existen los grandes hombres de Dios, solo existen hombres y mujeres que sirven a un Dios grande. Aleluya. Escuche, el enfoque nunca está en el hombre, el enfoque está en Dios. Si en estos días se ha salvado más de 1.500 personas es porque tenemos un Dios grande. No es por el predicador, no es porque haya habido una gran organización, no es por mérito de no voy a nombrar nada, no, es porque tenemos a un Dios grande y por eso se salva gente. Y no existen los grandes hombres de Dios o las grandes mujeres, no existen los grandes apóstoles, porque Pablo decía: yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Si no, yo a lo mejor estaría muerto, a lo mejor seguiría matando a cristianos, sería un desgraciado. Eso es lo que Pablo está pensando. Recuerde que Dios se encuentra con Pablo en medio de un momento donde Pablo está divirtiéndose matando a los cristianos, disfrutando eso. Y Dios lo encuentra ahí, perdido totalmente. Por eso Pablo cuando escribe, él dice: yo tengo claro, escuche, no piense por favor que está bien que me prediquen de la gracia de Dios los primeros 6 meses de mi vida cristiana. No, escuchen por favor. Pablo decía: yo dependo totalmente de la gracia de Dios para vivir cada día mi vida cristiana. Eso lo decía Pablo.
casi la mitad del Nuevo Testamento. Luego en 2 Corintios él dice, yo sé que he sido llamado a ser un ministro competente del nuevo pacto, pero no es mérito mío, sino que es Él en mí. En Gálatas él dice, porque yo no menosprecio la gracia de Dios. Así lo dice, yo no menosprecio la gracia de Dios. Porque él sabía que, de hecho Gálatas 5, él deja bien claro que el que se desliga de Cristo, de la gracia se cae. Entonces, él sabía que la gracia y Cristo son la misma cosa y él siempre defendió que como creyentes necesitamos vivir una vida dependientes de Cristo. Escuche, usted no debe vivir una vida dependiente de la iglesia. Usted no debe vivir una vida dependiente del pastor. Usted no debe vivir una vida dependiente de personas. Debe vivir una vida cristiana dependiente de Cristo solamente. Eso no quiere decir que no necesito personas a mi alrededor, no quiere decir que no necesito pastores, no quiere decir que no necesito la iglesia, pero no dependo de eso. No dependo de eso, dependo de Jesús solamente, porque solo hubo uno que pagó para que yo hoy pueda estar aquí. Y ese uno es Jesús, nadie más. Ahora, obviamente, conforme yo voy creciendo, voy entendiendo cómo funciona Dios y su sistema. Y entiendo que la iglesia, o los pastores, o los hermanos que hay a mi alrededor, son parte de lo que Dios ha establecido para que yo pueda ser edificado aquí en la tierra. Pero no voy a depender de eso, voy a depender solamente de Jesús. Amén. Entonces Pablo lo tenía claro. Y él decía, yo no voy a desechar, no voy a despreciar la gracia, porque yo soy lo que soy por causa de esta gracia. Yo soy lo que soy, porque un día iba camino a Emaús, a Damasco, perdón. Iba camino a Damasco y se me apareció Jesús. Y yo le dije, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy aquel a quien tú persigues. Y ahí la vida de Pablo cambió. Entonces él sabe eso. Por lo tanto, usted y yo necesitamos entender que dependemos de Jesús siempre. Siempre. No dependo de un sistema religioso, no dependo de cierta lista de doctrinas o bueno, escucha, Dios te ama tal y como eres el primer año, pero luego uno tiene que empezar. Ese es el problema de la iglesia. El problema de la iglesia es que le hemos dicho a la gente, las puertas están abiertas para ustedes, las puertas siempre van a ser bien recibidas por las puertas, y la gente entra y dice, oh, qué bueno que Dios me ama tal y como soy, porque yo soy así, soy esto, soy lo otro, soy aquello. Qué bueno que Dios me ama tal y como soy, pero cuando pasa el tiempo se les empiezan a exigir cosas. Se les empieza a decir, oye, ya deberías cambiar tu forma de hablar. Oye, ya deberías cambiar tu forma de vestir. Oye, quítate el pendiente. Oye, no te maquilles tanto. Entonces la persona dice, un momento, ¿no era que Dios me amaba tal y como soy? ¿Cómo es ahora el asunto? Dios me ama tal y como soy, pero ahora ya no. O sea, cuando era pecador, Dios me ama tal y como soy, pero ahora que soy justo, ya Dios no me ama tal y como soy. ¿Cómo funciona esto? Ayer escuchábamos un testimonio, no recuerdo ahora, los que tuvieron que me corrijan, por favor, si se llamaba Marcos Cruz, el DJ Marcos Cruz. Y me gustó porque él dijo, el cambio Jesús lo hizo primero en mi interior y a partir de ahí fue cambiando todo lo demás. Escuchen, nosotros no tenemos que decirle a la gente que cambie, Jesús los cambia a todos. Amén. Y cada uno va cambiando paso a paso. Cada uno va cambiando y Dios va tratando con cada uno como debe tratar, porque todos somos diferentes. Pero ¿sabe lo maravilloso? Que al final todos acabamos demostrando o manifestando el cambio que primero ocurrió dentro de nosotros. Pero el cambio necesita ser interno. Y desde adentro algo empieza a suceder hacia afuera. Amén. Pero ¿qué es lo que hace la religión? La religión quiere cambiarlo de afuera. La religión dice, no, las chicas no deben de llevar falda, no deben llevar pantalón, tienen que llevar falda, pero la tienen que llevar de forma larga, de forma que se tropiezan y se caen de morros, y las chicas no deben ir maquilladas y los chicos no deben llevar pendiente y no se pueden dejar el pelito un poco largo, y esto y lo otro, y no deben llevar joyas. La religión trata con todo lo de afuera, pero Jesús trata con lo de adentro siempre. Jesús siempre estuvo interesado en el interior. Y desde el interior, Él va trabajando. Él va trabajando. Y nosotros necesitamos creer eso. Necesitamos creer que Jesús está trabajando dentro de la persona.
Y conforme la persona viene y va escuchando la palabra, el cambio que está ocurriendo dentro se va manifestando hacia afuera. Se va manifestando hacia afuera. Amén. Entonces, vamos a ver, venga conmigo a Juan capítulo 1, cómo en algunos versos se va intercambiando la palabra gracia y Jesús. Juan capítulo 1, versos 14 y 17. Aleluya, Dios es bueno. ¿Hace calor ya o me lo parece a mí solo? Yo me traje esta congestión, me la traje de recuerdo ayer del Palau Sant Jordi también. Juan capítulo 1, ¿lo tiene? Dice así el verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Es decir, Jesús vino lleno de gracia, Jesús vino lleno de verdad. Verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Recuerde Juan capítulo 14, verso 6, Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, cuando aquí dice que Jesús vino lleno de gracia y vino lleno de verdad, quiere decir que Jesús dijo: yo soy la verdad. La verdad no es una doctrina, la verdad no es una moda, la verdad es Jesús. Jesús es la verdad. ¿Está conmigo? Escuche, Jesús es la única verdad. Jesús es la verdad absoluta. Después, en diferentes cosas usted puede ver que incluso la iglesia puede diferir y puede discutir de muchas cosas. De hecho, si usted le hubiera preguntado a las personas que estábamos ayer en el Palau Sant Jordi, muchos creerían diferentes cosas. Algunos creerían en la oración en lenguas, otros no. Pero ¿sabe qué? Todos estábamos unidos en algo central y algo básico, y es que Jesús es la verdad. Y esa es la clave. El problema es que hemos dejado que todas las demás cosas nos vayan dividiendo y que todas las demás cosas nos vayan separando. Y hemos dejado y hemos permitido que aquello que es inferior a Jesús se convierta en algo superior a Jesús. Escuche, lo que nos une a todos los que hemos decidido confiar en Jesús es Jesús. Y lo demás es todo inferior a Jesús. No tenemos por qué discutir con aquel o discutir con el otro, porque seguimos creyendo en Jesús. A lo mejor uno cree en los milagros y otro no cree en los milagros. Bueno, cada uno decide lo que quiere creer, pero hay algo que sí creemos, y es que Jesús es el único camino al cielo, y por lo tanto un día todos aquellos que hayamos confiado en Jesús estaremos todos juntos en el cielo. Todos juntos. Bautistas, pentecostales, los de Filadelfia, los de aquí, los de allí, y hasta los de Cambiando tu Destino Tal Vez. Todos juntos estaremos allí. Estaremos todos. Y usted tendrá de vecino quién sabe a quién. Y como aquello está grande, a saber si algún día nos cruzaremos seguro, pero a saber cuándo. Si tengo que esperar que Ángel me invite a un helado en el cielo, igual pasa mucho tiempo. Entonces me tendré que buscar a otras personas porque Jesús es lo que nos une. Jesús es la verdad absoluta. Ante eso no debe haber discusión. Jesús es aquel que vive y vive para siempre. Él fue el único que dice aquí: la gracia y la verdad vinieron. Jesús se hizo carne, querido, querida. Dios se hizo carne por amor a usted y por amor a mí. Dios dejó su trono en el cielo, dejó todo lo que era en el cielo para meterse en un cuerpo de carne como este, para pasar calor como usted y yo pasamos, para pasar frío, para trabajar duro en la carpintería y para sufrir el sacrificio terrible de la cruz del Calvario, solo por amor a usted y por amor a mí. Él pagó un precio mucho más que suficiente para que usted y yo hoy estemos aquí. Y eso es lo que nos une. Eso es lo que nos une. Entonces Jesús es la verdad absoluta, pero aquí dice que Jesús vino lleno de verdad, pero también
también vino lleno de gracia. Y si usted lee el original griego, usted va a darse cuenta que gracia y verdad son exactamente la misma palabra. Son la misma palabra. Entonces, si Jesús es la verdad, Jesús es la gracia de Dios. ¿Sabe por qué la definición más conocida de la gracia es favor inmerecido? Porque Jesús es el favor que usted y yo no merecíamos y que sin embargo vino a nosotros. Jesús es la gracia de Dios. Entonces, cuando decimos de estar firmes en la gracia, yo quiero que usted tenga la imagen de firmes en la gracia, es firmes en Jesús. Por eso que, al igual que la verdad no es una moda, escuche, la gracia no es una moda, la gracia no es una doctrina, la gracia no es un mensaje, la gracia tiene un nombre y ese nombre es Jesús. Jesús es la gracia de Dios. Jesús es la verdad de Dios. Y en esa verdad y en esa gracia, usted y yo deberíamos estar firmes. Deberíamos permanecer firmes el resto de nuestros días. Estaba viendo un seminario en estos días que se realizaba, creo que en Perú, con el pastor Jim Andrews, y el seminario, el título del seminario era Tetelestai, que es consumado es. Las palabras que Jesús dijo, consumado es, en el original griego son Tetelestai. Y el pastor Jim Andrews, él decía que en estos últimos tiempos Dios está levantando la persona de Jesús como nunca antes, porque por mucho tiempo la persona de Jesús siempre ha tratado de estar oculta, siempre ha tratado de ser tapada. Pero escuche, estamos en los últimos tiempos. Jesús viene pronto, Jesús viene más pronto de lo que nos imaginamos. Esa es la realidad. Por eso me gozo cuando la gente entrega su vida a Jesús. Porque estamos en los últimos tiempos y cuanto más vayamos para el cielo, mejor. Cuanto más seamos en ese viaje, mucho mejor. Amén. Entonces, él decía que en estos tiempos Jesús está siendo levantado. Y ese es el punto. Jesús tiene que ser levantado. Jesús tiene que ser levantado por encima de las doctrinas eclesiales. Jesús tiene que ser levantado por encima de los mandamientos de la iglesia. Jesús tiene que ser levantado por encima de las culturas. Jesús tiene que ser levantado, porque así es como la iglesia comenzó. La iglesia comenzó siendo Jesús exaltado. La iglesia comenzó siendo Jesús levantado. Amén. Hechos capítulo 20. Ya he dicho que vamos a ver algunos versos donde habla de la gracia o habla de Jesús. Dios es tan bueno. ¿Usted cree que Dios es bueno? Amén. Aleluya. Hechos capítulo 20, verso 24. ¿Lo tiene? Si no, yo espero. Quiero que todos lo puedan ver ahí en su Biblia. Hechos capítulo 20, verso 24. ¿Encontró? Dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio, escuche bien, del Evangelio de la gracia de Dios. Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo habla acerca del Evangelio y lo nombra el Evangelio de la gracia. El Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, uno puede pensar, bueno, está bien, yo necesito afirmarme en la gracia, pero ¿de qué me va a servir eso? Bueno, eso lo vamos a ir viendo semana tras semana, pero fíjese lo que dice el verso 32. Aquí mismo en Hechos capítulo 20, verso 32, dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, o a la palabra de Cristo, sería lo mismo, a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Es decir, la palabra de su gracia o la palabra de Cristo tiene el poder para sobreedificarme y darme herencia. Escuche, solamente aquellos
que se enfocan en Jesús de la forma correcta son los que van a experimentar los mayores milagros en su vida. Amén. Por eso es necesario que nosotros como iglesia nos enfoquemos en Jesús. El enfoque debe ser Jesús, porque escuche, los milagros no vienen por causa de orar mucho. Los milagros no vienen por causa de ayunar. Los milagros no suceden por causa de estudiar o de dar mucho dinero. Algunos dicen, si tu problema es grande, tienes que traer una gran ofrenda. Si tu enfermedad es grande,